y no revisó o lo que sea. Pero si es culpable, pues lo van a cepillar y lo van a meter preso a él y a su cuato o amigo, lo que haya sido. Entonces, sí, pero hay que remarcar que no somos iguales, no hay margen de tolerancia. Tan así que los operativos enjambre que se dieron en el Estado de México, pues culminaron en detenciones. Pero bueno, vamos a escuchar este reportero cómo defiende a Felipe Calderón. Así se lo pongo, ¿eh? O sea, no quiero manipularlo, pero hay incisivamente ahí hay algo que como que no cuadra, ¿no? Y se los pongo aquí. Perdón que te Sí, interrumpí. senador, no, con respecto al argumento que decía usted de que, pues no, digo, sí tiene alguna mella, pues algún daño, algún raspón, pero bueno, atendiendo también el argumento que utilizaron con el caso de Felipe Calderón y García Luna, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores o no tienen? Porque, bueno, pues han estado manejando que, pues prácticamente son gente a la que pues le recomiendan a alguien y no tienen una responsabilidad política. Yo quisiera que me comentara algo al respecto de esto, porque, Sí. pues al final de cuentas, tanto presidentes como gobernadores como presidentes municipales, pues sí deberían hacerse cargo de a quienes ponen o no ponen en las responsabilidades de toda su administración, incluida desde luego la de seguridad pública. A ver, el titular del Ejecutivo, la titular del Ejecutivo, es una responsabilidad unipersonal. Y los equipos los designas a excepción de los que la ley determina que deben pasar por una ratificación de los congresos respectivos. No sé si a nivel local esto exista, a nivel federal sí. Se ha ido avanzando en que la Cámara de Diputados apruebe al secretario de Hacienda. Desde hace mucho tiempo el Senado, la Cámara de Senado aprueba al canciller, ya un número importante de funcionarios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, si el canciller hiciese alguna tarea incorrecta, el Senado es responsable porque ratificó el nombramiento, pues políticamente es responsable, pero jurídicamente no puedes hacerlo responsable. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a cargar. Y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tienen que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo de conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña, evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. Sí, sí. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que, no, hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea, ya se verá en la investigación, ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, pues claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Nunca. Cuando gobernaron el compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero Don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Entonces, esa es mi percepción.
Si no se comparte, bueno, pues, pero así está. Sí, pero yo le decía eso porque, bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, habiendo una responsabilidad política como la tuvo Felipe Calderón en el caso de García No, Luna. yo creo que García Luna y- tiene una y- responsabilidad jurídica. bueno, ese sería. Yo creo que ahí hay un caso de complicidad. A mí me parece. Y entonces acá no hay caso de complicidad. Pero si ni siquiera está juzgado, si está prófugo No, el yo lo sé. funcionario, si el asunto apenas va Pero- empezando, ya me parece el colmo. No, lo que pasa es que usted habla de equiparen un elementos. asunto. No, no es cierto. Habla de elementos y hay elementos Por eso, no que los sí hay. señalan ¿Cuáles que son? hay un vínculos Compártenoslos. del huachicol Bueno, y una pues, serie de yo- cosas ahí que Te dejo financiaron terminar. la campaña. Digo, se lo comento no, porque termina. sí hay elementos, o sea, sí se han esgrimido varios elementos de connivencia de ese cártel de la Barredora con el huachicol, con el financiamiento a la campaña que hizo Adán Augusto López. Es decir, sí hay de alguna manera señalamientos claros de esta posible connivencia. No digo que sea cierta, Sí. pero sí hay señalamientos. Entonces, si Bueno. llegaran a darse esos elementos, ¿también sería responsable jurídicamente o no? Fíjense, triple salto mortal. Ante los ojos de todos, yo digo. Hay señalamientos, dice. Pues los tuyos serán, sin ni una sola prueba. Entonces sigue siendo golpeteo. Acto seguido, si eso es cierto, entonces tienen responsabilidad jurídica. Pues es especulación tras especulación tras especulación para el golpeteo. Es que es la misma especulación, senador. Con todo cariño y respeto, yo te digo que si tienes elementos, los presentes a la Fiscalía General de la República. Es que Y con esa acusación, pues tú podrías venirme a decir, mira, aquí están los elementos objetivos que yo he presentado porque tengo conocimiento de ellos y sí estoy pidiendo que se finque responsabilidad jurídica y ya en ese escenario, pues que el compañero Dan Augusto responda a los hechos que se le imputen. es que en el mismo sentido se lo comento por el caso precisamente de García Luna y Felipe Calderón, pues hasta este momento, o sea, ha sido también ese el argumento, ¿no? De que sí pudiera tener responsabilidad jurídica Calderón, sin que haya salido su nombre a relucir ni siquiera en los juzgados de Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo pues todo este juicio. O Es sea, decir, tú has pedido que Calderón sea no, extraditado. no, Bueno, yo le estoy entonces comentando. no veo por qué Yo le pidas estoy que Adán preguntando, Augusto o sea, lo le estoy haga. comentando Porque yo digo que porque los Calderón... argumentos son los mismos, pues, Bueno, o sea, no son los mismos. entonces, No, o sea, no son para los uno mismos. sí sirve, para García otro no sirve. Luna está preso, confeso y sentenciado, con un proceso terminado. Bueno, parece que es muy difícil que nos entendamos que son casos brutalmente diferentes. Tú sigues insistiendo que son lo mismo, pues síguele. Yo digo que estás equivocado. No, yo y no le insisto que veo- son lo mismo. y no le veo Ustedes sentido. Ya me desde la preguntaste, 4T, compañero, disculpe, ya. senador, pero desde la 4T Mm. se ha insistido en que el argumento con Felipe Calderón era ese, pues, o sea. No es sí, ese, pues. Sí, Yo vuelvo a insistir. García Luna está preso, confeso y sentenciado. Además, por un tribunal que nadie puede decir que fue una persecución política. Pues es Estados Unidos. Y Estados Unidos todo el mundo dice, hoy sí, esos son la mera neta pero usted del dice que planeta". sí hay elementos jurídicos para llevar a Felipe Calderón a un juicio de tipo jurídico. Pues yo le diría lo mismo, presente las pruebas Está muy y bien. llévelo a la cárcel. Está muy bien, nada más que yo no ando haciendo una campaña para meter a Calderón a la cárcel. Y cuando se planteó en la votación para la gente, para el pueblo de México, una consulta de si deberían llevarse a juicio a los expresidentes, se dijo que sí. Nada más que no se alcanzó la votación suficiente. Yo en lo personal tengo la convicción de que Calderón debería estar en la cárcel, porque además el patrimonio que tiene Calderón y que es público es muy superior a su ingreso como presidente de la República. Su casa pasó de 200 a 2,000 metros cuadrados. Vive en España muy tranquilamente, cuando es un país que requiere de un nivel de ingreso muy importante. El tipo se fue del país porque sabe que su situación es muy vulnerable. Adán Augusto aquí está. Si tú tienes elementos, puedes llevarlos a la fiscalía para que pidan que se le desafuere y lo metan a la cárcel. Lo otro es puro golpeteo político e insistir en que nosotros estábamos en una situación similar. Bueno, pues tú ya expusiste tu punto de vista y tus preguntas, yo ya di mis respuestas y cada quien sacará sus propias conclusiones, me parece. Ya lo dije.
Ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije. Sí. Oiga, senador, y la otra, con respecto a lo que decía de la, digamos, de la conformación o del reparto de las... Y la responsabilidad política de existir sería a partir de la sentencia de la persona que hoy está prófuga. Con respecto a lo que... Pues para que una gente la declaren, justo lo que me está diciendo el periodista de Televisa es que no hay sentencia para Calderón y que por lo tanto es inocente, y en eso tiene razón. Mientras tú no seas sentenciado en firme, tienes presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué para unas cosas son ustedes muy filositos y para otras son muy laxos? Cuando se trata de nuestro movimiento, son terriblemente inquisitivos. Y cuando se trata de la oposición, son increíblemente laxos. Yo es lo que digo, que hay un doble rasero. A mí me parece que a los ojos de todo mundo eso está visible. Ustedes pueden decir que no. Bueno, pues cada quien sabrá. Nosotros podemos medir en la elección si sus campañas tienen impacto o no. Ustedes pueden ver en el número creciente de pérdida de gente que sigue sus noticias si nosotros tenemos razón o no en la crítica que les venimos haciendo. Yo creo que los medios no deberían jugar el destino de la oposición. Yo creo que los medios sí deben hacer una posición crítica, investigación, veraz, inquisitiva, consistente, pero creo que no deberían hacerle la tarea a la oposición y francamente les digo que se la vienen haciendo. Senador, con respecto a lo que comentaban en el reparto, digamos, de las posiciones en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, de los... Algo que sí tenemos que tener en claro, así, pero muy, 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 muy claro, es que la oposición siempre, lo que les decía al arranque del programa, que obviamente la oposición tiene una fijación porque obviamente han perdido privilegios, no se llame los medios de comunicación como Televisa, uno de los privilegios que brutalmente pues ha perdido pues es el que le llamamos el chayote, ¿no? Ese gran negocio que para uno como gente como López Dóriga, como gente de radio y televisión, que se me olvide tal nombre porque casi no lo mencionan, pero es uno de los más metidos ahí en esos temas, y obviamente que ahorita pues Noroña le contesta al reportero de Televisa, pues le dice su verdad, o sea, le dice las cosas como tal, que obviamente que ellos como periodistas muy inquisitivos, pero realmente no, ¿cómo decirles? Pues no señalan, o sea, no señalan las cosas como son. Entonces, solamente cuando es un tema porque le han dado vuelo ahorita, porque es de Morena y es el hermano de Andrés Manuel, porque sí lo dijo una vez Andrés Manuel y que es su hermano, así se la vienen trabajando, ¿no? Pero recuerden que tiempo al tiempo y falta, y esto, yo no estoy defendiendo a Dan Augusto, simplemente estoy viendo que sí, ese informe le llegó a las manos de Dan Augusto, ese parte de información que dicen que se los entregó el ejército, pues a ver si lo leyó, ¿no? Hay que ver, porque hablan de un solo parte, no es lo mismo que Felipe Calderón. A Felipe Calderón le estuvieron diciendo muchísima gente, y no nada más, eso hasta Estados Unidos. O sea, la oposición quiere a fuerzas construir su Genaro García Luna en Morena, a fuerza, producto de gallina, ellos quieren construir. Obviamente los medios de comunicación, de hecho, no les está funcionando como ellos esperaban, que impactara en la sociedad y dijeran, ay, así como la casa de Enrique Peña Nieto, vamos a hacerles una casa a gris con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ay, que no les funcionó, bueno, hay que hacer nuestros 43 de Ayotzinapa, y allá lo hicieron, allá por Guanajuato, y también hicieron otro por Michoacán. Le andaban buscando para emparejar y tener la calidad moral y política y decirlo. Pues así se la aventaron, así se la empezaron a aventar, hasta llegar a este momento. Pero bueno, es parte, ¿no? Déjame leer los mensajes porque, pues bueno, siempre hay oposición aquí en las cuentas, ¿no? Dice, hola, buenas tardes, la política es el arte de comer caca sin hacer caras, tal como lo hace Noroña. Saludos desde Michoacán.
Pues no es comer caca, porque obviamente es responder a la pregunta del reportero de Televisa, ¿no? Es el hecho de contestar, ¿no? Pero bueno, Wendy Chávez dice que con esa boquita comes. Wendy, te dice Miguel Orozco, dice, tratan de embarrar a Dan Augusto por puro golpeteo político. Yo le creo a Dan Augusto, a Dan Augusto hasta que la fiscalía demuestre su culpabilidad. Es lo que les digo, o sea, esto de la oposición ha tratado de buscar por cualquier medio, y eso se los he dicho a muchísima gente. Te digo, y no a mí no me sorprende lo que está pasando, porque vengo diciendo desde hace años que van a tratar de buscar sus 43 de Ayotzinapa. Eso van a tratar de buscar. Su Genaro García Luna. La oposición no es inteligente, es muy burda. Golpetea cruel y cobardemente, sí. Que por cierto, hemos estado también en una dinámica en varios espacios de TikTok, donde con este tema de Adán Augusto se ha habido una división o una confusión, o unos señalan que si señala lo de Adán Augusto, pues son fachos, ¿no? Y si por el otro lado te quedas callado, pues eres un cómplice.